las autoridades, los hermanos, todos los involucrados para encontrar alguna solución. Y a propósito de este tema, la contaminación en el lago Titicaca, que ha sido abordado desde diferentes instituciones y, por supuesto, Fundación Tierra ha estado realizando actividades de concientización, pero también investigaciones, ¿sí? Estamos hablando de este conversatorio Lago Titicaca, crisis socioambiental y propuestas sostenibles. En nuestro estudio está nuestro Gilata Wilfredo Plata. Él es el director regional Altiplano de Fundación Tierra. Queremos darle la bienvenida para que continuemos hablando de esto, Gilata. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, querida Sonia. Así es, efectivamente, estamos nuevamente con la audiencia para conversar, para informar, para dar ideas, preguntas también, ¿no? Para que el tema del lago pues sea tomado en cuenta en las comunidades, en las ciudades, los actores, ¿no? Como el Estado, ¿no? La gobernación, los municipios y el Estado, ¿no? Y saludemos pues a toda la población que escucha esta radio. Que tiene que haber radio San Gabriel o Catpacha, humana caro por utana camaro, para señani con jamás quizá cotamama ni cha con jamás quizá con ana casa Toski, uganagat palt oñan compache paya aquí programa nicha compasar no Gilata wakisiwa acá tanta chawinacana conversatorio caros kipawinacana sa kunana kasamta siwayi kun jamasa marcaro puritaspa kun jamas arqtapajaspa hanuk ampiq año chañataki acá qotana casa o mana casa hayuk sa toqetichaq marcar ora y Gilata Wilfredo, soluciones. Nos llama bastante las soluciones la atención. Sí, hermana, creo que es importante añadir algunas soluciones que ya se han pensado, se han estudiado, se han verificado, pero partiremos por un punto, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cómo está el lago? ¿No? De nuevo hay que decir que en el lago hay contaminación, ¿no? Contaminación de aguas residuales, de los municipios, descargas industriales, pasivos mineros, agricultura y ganadería, piscicultura, navegación, todo eso, a veces navegación, digamos, diésel, ¿no? Pueden que derrame, ese tipo de cosas. Hay un tema muy importante que los científicos han destacado y confirmado, es lo que llaman la eutrofización, ¿no? Es un término muy interesante, pero expliquemos qué significa, ¿no? Eso justamente le quise preguntar, ¿qué es eutrofización? Sí, en palabras sencillas es un fenómeno que ocurre al lago, que el lago se vuelve como verde y crecen muchas algas, plantas, me llaman macrofitas, ¿no? Entonces, como que el lago como que se va muriendo, digamos, verde, Claro, sí. Ahora que recuerdo, son esas algas, yo entiendo más como algas perjudiciales que van opacando a nuestro lago. ¿Es así? Así es, ¿no? O sea, ¿cómo se forma eso? O sea, dicen los científicos que esa eutrofización ocurre pero de muchos miles de años, ¿no? Pero parece que en el caso del lago Titicaca, en algunos lugares está como acelerándose. ¿Por qué ocurre esto? Porque verter, o sea, echar ese tipo de aguas, ¿no? Residuales, muchos nutrientes, hace que el agua se vuelva como dulce, ácido y que vaya, digamos, saliendo otro tipo de vegetación no tan beneficiosa, ¿no? Y va tapando, va cubriendo el agua y abajo, como sabemos, con el sol, con el viento, pues ahí circula el aire, ¿no? Entonces va tapando esa parte del lago y lo que hay abajo, pues son peces, ranas, otro tipo de plancton, no sé, que se alimenta de las ranas, dice que va muriendo, ¿no? Porque ya no hay respiración, que se va tapando y entonces eso proliferado y entonces eso es la que llaman la eutrofización, o sea, muerte lenta de vegetación, de vida en el agua, bajo el agua, causada por este crecimiento de estos floración de microalgas, dicen, ¿no? Macrofitas, ¿no ves? Esas plantas que vemos verde, como está tapando, eso que está matando, digamos, ¿no? Toda vida que hay debajo del agua. Eso es la eutrofización, según, digamos, un poco palabras sencillas, ¿no? Claro. Es un fenómeno, hermana, que dicen, ¿no? Los estudios, ¿dónde es que se está ocurriendo este fenómeno de eutrofización? ¿En qué lugares podemos ir mirando, ¿no? Eso, sobre todo en el lago menor.
El lago Menorés El lago está Menor. aquí, ¿no? El municipio de Pucarani, Puerto Pérez, Batallas, Tihuanaco, Taraco, Huaco, y también la parte peruana, ¿no? Que es al otro lado, ¿no? Que es Claro. Aguadero, Cepita, Pomata, tal vez Yunguya está por ahí. Entonces, principalmente en Bolivia es la parte que es municipio de Bahía de Coana, digamos, eso es municipio de Pucarani Sur, ¿no? Entonces, esa parte está totalmente eutrofizada, quiere decir, ¿no? Qué Y hacia terrible. arriba, hacia municipio de, digamos, Peñas, ¿no? Batallas, también, digamos, Puerto Pérez, y también más, saltate un poquito más hacia el norte, a Chacachi, Ancoraimes, esa parte, igualmente, ¿no? También esos lugares. Sí, estos lugares, Qué y terrible. también sigamos el lago, ¿no? El lago es de esa manera, hacia Perú, hacia la punta, digamos, el norte, esa punta, ¿no? Donde están las ciudades de Juliaca principalmente y también Claro. Puno, igualmente está eutrofizada, ¿no? Pero qué terrible esto. Sí, Y eso es esto, terrible. ahora me hace entender, y yo estoy segurísima que la gente que nos está viendo a través de las redes y los que nos están escuchando, ahora entendemos que por eso está desapareciendo nuestros peces, las especies de diferentes pescados. Ya no hay jarache, ya no hay, lamentablemente. seque, ya no hay maure, por ejemplo. Tal vez Claro, poquito, pero ya no muy había, ¿no? escaso estos, bueno, estos pues, peces, peces, y esto preocupa en gran manera. Interesante el tema, pero ahora, ¿cómo trabajamos en la Sí, comunidad, eso es hermano? qué soluciones, qué se está pensando, ¿no? La anterior vez yo estaba un poquito compartiendo algunas ideas, pero hoy día quiero compartir algunas otras ideas, soluciones tecnológicas, estructurales Claro. llaman, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Principalmente se trata de plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Es decir, esas aguas que se trata, decíamos, medio agridulces, dulces, tantas, digamos, nutrientes van, ¿no? Por el Claro. río, o con minería, todo eso, entonces va directamente al lago. Entonces, para evitar eso, para que el agua llegue más cristalino, digamos, entre comillas, más sano, hay que hacer, pues, dice, estos tratamientos, plantas de tratamiento. Plantas de Es tratamiento. decir, el agua hay que cernir, purificar, y para eso hay muchos avances tecnológicos. Por ejemplo, la anterior vez hemos comentado, ¿no? Como arena, como digamos, quemando hay unas plantas que decían que lo haría el lago, o la chala, digamos, de arroz. Hay diferentes elementos que pueden purificar el agua, y eso sería aplicar no llegando al lago, sino que hacia atrás, o sea, hacia lejos, ¿no? O sea, Claro. en este caso, como Viacha, El Alto, no sé, ciudades como Pucarani, otros que... Lugares de donde desembocan, De ¿no?, acuerdo. el agua servida. Ahí sería, ¿no? O sea, tratamiento de agua. Interesante. Esa es una idea, ¿no ve? O sea, pero Pero hay para- muchas, ¿no es cierto? Que también se ha trabajado desde fundación. Hermano Sí. Wilfredo, ¿le parece si nos vamos a corte. una música? Claro, De la acuerdo. gente que nos está viendo también un poquito quiere calmar el momento después de bien. tantos problemas que tenemos que afrontar, lamentablemente. Pero bien, seguimos hablando de este tema, del conversatorio, ¿sí?, que se ha desarrollado hace días atrás, un conversatorio muy interesante. Sabe, hermanos, han llegado desde los municipios, principalmente aquellos municipios que viven alrededor del lago Titicaca. Pero ojo, este tema no solo es preocupación de ellos, también nuestra. Nosotros que vivimos más alejados del lago, hablamos de la provincia Aroma, provincia Inquisibi y todas las provincias que somos parte del departamento de Bolivia, y por qué no decirlo, del mundo. Y bien, hablábamos con Gilata Wilfredo, y las comunidades. Marcana Casana, Hila Culiacaj, Tanta Chawiru, Tallera Utjani, Sasararaktansa, Yatichaniwa, kun jamás Hankanyuchata Haspa, kun jamás Pichutarakis, Ayunakaj, Akakotasat, Ukau Yatiatani, Sasararaktansa. Kunana Karus Purisiwai, Kunam Tawinakasotpacha, Gilata Wilfredo. Usted más que nadie conoce esta realidad. Comunicación, compañías que tienen que estar presentes, que como estoy rehasado, privacuna en casa, utji señani yakinaka, ¿no? Entonces, a priva sin tipinio, nailun con halgas que no,
que tiene que saraptan wiltawactan o autos con obligación más señas no no, es decir, los hermanos que vinieron al conversatorio han dicho que uno de los problemas principales es la contaminación por plásticos, ¿no? De todo tipo, plástico, bolsa plástica, botellas PET, ¿no? La gente bota ahí, están ahí. Por ejemplo, dice la bolsa plástica o nylon que llamamos, se descompone con el sol y dice que partículas pequeñas están volando en el aire y que pueden consumir los animales, ¿no? Y claro, que puede afectar, o incluso, digamos, a la misma gente, si digamos cae al agua tomando eso y de repente puede llegar al cerebro, decían. Entonces, ese es un tema que la gente preocupa y es interesante pues la respuesta y cómo, digamos, cuál sería la solución, hacer campañas, recoger, ¿no ve? Entonces, eso creo que es una tarea de toda la comunidad, claro, digamos, la escuela, los colegios pueden participar, ¿no? Y otro tema que han dicho es que los residentes que van a la comunidad, o sea, la gente que vive en las comunidades que han venido y vuelven a la comunidad los fines de semana, algunos días festivos, igualmente dice que deja mucho basura, plásticos, y sería pues concienciar, es la palabra, ¿no? Concientizar de que ellos no, bueno, primero había que habilitar un lugar para poner plásticos, ¿no? Y para que no vuelen y lleguen donde, no sé, a lugares donde hay agua. Entonces yo creo que es una tarea estructural, ¿no? Tarea de varios lugares, ¿no? Que había que hacer basureros, no sé, de manera que se pueda reciclar. Eso. Una tercera idea es que habría que volver un poco a la tradicional. Nuestros abuelos, papás no usaban plástico tanto, ¿no? Había otras formas de, no sé, traer, tal vez botellas de vidrio. Entonces, creo que la gente está pensando, tienen ideas, pero esas ideas había que materializar, había que ponerle en la práctica. ¿Cómo es que podemos usar menos plástico, no? O sea, cada vez botella de plástico, otra forma, digamos, de comprar refresco, o habría que pedir que, no sé, las comunidades vayan más en vidrio, que era más usado antes, ¿no? O ya no usar, no sé, para pan, esas bolsas. Entonces creo que yo veo que hay conciencia la gente, hay ideas, y eso hay que materializar, darle forma a esos pensamientos que hay en las comunidades, hermana Sonia. Tiene tanta razón, hermano. ¿Usted ha notado, mi querido Gilata, la cuyaquita que me está escuchando, en estos últimos años, en el camino que nos dirige hasta la comunidad, ha notado qué cantidades de basura cada vez nos preocupa? Y esto no afecta, bueno, de pronto aquel que tira ahí, no sé, podría ser tal vez una ex persona, ex familia o ex empresa, quizá no le afecta. Pero como alguien decía, si no hay campo, no come la ciudad. ¿Y qué comemos? Productos que producen ahí en la tierra, animalitos, sí, comemos también. ¿Y qué está pasando? Nosotros estamos contaminando y dañándonos nosotros mismos. Mira que la humanidad es el mismo enemigo de la humanidad. Hay que reflexionar, como aquí nos comenta nuestro Gilata Wilfredo, en ese sentido tenemos que reflexionar, y la educación es importante, Gilata, y venimos reiterando en cada programa. La educación ambiental se debería hablar primero en las escuelas, primeramente en la familia. Luego en las escuelas. Sí, efectivamente, hermana, creo que es un tema de todos, pero creo que comienza en la casa, ¿no? Exacto. Y creo que si vamos a los hijos inculcando desde pequeño que importante es cuidar el medio ambiente, eso implica no botar basuras como plásticos, ¿no? De repente se puede reciclar, no botar directamente a la basura, no colocarlo al contenedor. Entonces, y eso va a ir un poco formando al nuevo ciudadano, ¿no? Con valores que respeten el medio ambiente. Y en el colegio se puede complementar con acciones más concretas, campañas de recojo. Yo creo que, hermana, una cosa que se puede hacer, no solo en las ciudades, también en las comunidades, que en el año haya pues cada, no sé, un cierto tiempo una campaña masiva de recojo de plásticos, ¿no? Reciclar, y porque esos plásticos tienen costo, reciclando se puede vender que una empresa, ¿no? Entonces también se pueden ganar un poco de dinero. Decía, no era un expositor en un colegio ha hecho ese tipo de actividad y han tenido ingresos. Entonces creo que debemos promover, alentar a las autoridades
que puedan promocionar, sugerir, ejecutar o bueno, campañas masivas de recolección de basura y también campañas o educación medioambiental en las escuelas, ¿no? Con contenido mínimo, qué implica el medio ambiente, qué significa, cómo es el ciclo de la lluvia, qué implica la basura, qué implica, digamos, residuos sólidos, líquidos, todo eso. Entonces, una vez no sé, las personas tengan esa información, puede que tenga efecto y usen menos o viertan menos, digamos, ese tipo de elementos, ¿no? hacia los alcantarillados y que luego vaya al lago, digamos, ¿no? Y lo triste es que hoy en día todo es en plástico. La caserita que se va a comprar pancito, que va a comprar verduritas, no, bolsita de choretaja, con una racna pasta, no deja paja. Sí, hay plásticos para todo tipo, ¿no? Desde pequeños, grandes, muy grandes, yo sé que estamos acostumbrados y creo que es un hábito que debíamos de cuestionarnos todos, ¿no? Todos tenemos que. Por ejemplo, a la hora de comprar pan, algunas caseras ya nos piden bolsas, llevemos, ¿no? Entonces, mejor de tu cuyo, lo que sea, ya no de plástico. Claro, hay maneras. Creo que hay países, por ejemplo, Chile, si no me equivoco, hace años ya eliminado, o sea, por una norma, ya no usan plástico, sino otro tipo de reciclados que es más favorable al medio ambiente. Ahí yo creo que podemos informarnos, copiar y creo que está a la mano hoy en día. Claro, está a tu alcance, hermano. Sí. Yo recuerdo que allá hace meses atrás viajé a Colombia y la gente igual tiene bastante educación ambiental. Todo es en papel. De acuerdo, papel. Papel, pero al mismo tiempo este papel se recicla. Y esto creo que deberíamos ponerlo en práctica. Pero, Gilata Wilfredo, estamos en una realidad más en competencia política, propuestas sobre el tema, creo que no lo hay. Y si lo hay, creo que es más exocidado. Sí, para terminar menos segundos, yo creo que la campaña que va a empezar ahora, había que exigir a los candidatos que debatan este tema, pues es un tema de la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, Fundación Tierra va a propiciar un debate en mes de julio y va a ser sobre, un tema va a ser tema medioambiental. ¿Cómo están planteando los candidatos el tema medioambiental en su propuesta? ¿Cuál es su comprensión? O no, a veces creo que no están, ¿no? O están con otras cosas, pero tiene que ser un tema obligatorio, creo, de que se traten en sus programas de gobierno. ¿Y quién puede obligarlo? El pueblo. Nosotros tenemos que plantear, nosotros tenemos que consultar y que nos exponga sus propuestas, cuáles son en el marco del medio ambiente. Bien, querido Gilata Wilfredo, muchas gracias por la visita. Creo que tenemos que seguir hablando de estos temas medioambientales para llegar a la gente, para reflexionar. Hasta pronto, Gilata Wilfredo. Hasta otra ocasión, pues. Muchas gracias.